Bien, hermanos, como habíamos informado, hoy llegamos al punto final de la serie En Busca de la Piedad. Llegamos a su punto culminante. Nos despedimos. Creo que tristemente en el día de hoy llegamos a la conclusión de esta serie que iniciamos el 27 de octubre del año pasado. Y que el objetivo a lo largo, hermanos, de toda esta serie de enseñanzas es el de ser movidos ahí tras la piedad de una realidad. Y que esto sea, hermanos, el anhelo de nuestro corazón es que esto sea una realidad en nuestra vida, no solamente el incentivo, motivarlos, incentivarlos a ir en pos de la piedad, sino también de que esto sea reflejado en cada uno de ustedes en su vida diaria y no solamente cuando estamos reunidos como pueblo de Dios. Bien, hermanos, la práctica de la piedad es una disciplina, hermanos. Exige un compromiso serio y esfuerzo y perseverante para alcanzar la meta. Y al escribir a los filipenses desde una carta en Roma, cerca al final de su vida, Pablo reconoció aún no haberla alcanzado. Aún él estaba corriendo la carrera de la piedad, aún quería conocer más a Cristo y ser más como él. Este es el anhelo que Dios ha implantado en el corazón de aquellos que ha llamado. Y la pregunta es, ¿qué es lo que sostuvo a Pablo para extenderse hacia lo que estaba delante? ¿Qué factor de motivación conocía él cuando escribió a Timoteo, ejercítate en la piedad, sabiendo bien que tal entrenamiento era una tarea ardua, llena de dificultades y desalientos? Bueno, alguien ha dicho que el deseo sin disciplina desmoraliza, pero la disciplina sin deseo supone un trabajo aburrido. Así que la pregunta era la búsqueda de una vida de piedad, un trabajo tedioso para Pablo. Esperaba él que Timoteo apretara sus dientes y aguantara la vida cristiana en su disciplina para la piedad. Y sabemos, hermanos, que esto no fue. Realmente ellos fueron movidos por un deseo agradable de querer ser como Cristo, y su esfuerzo es debido a ese anhelo ferviente que el Señor había implantado en sus corazones. Para eso desarrollaremos por esta última enseñanza que tiene como título Prosiguiendo hacia la meta, porque la idea es que, hermanos, al escuchar todo esto, todos digamos, vamos firmes con todo empeño y con el deseo que ha sido implantado en nuestro corazón hacia la meta de llegar a ser como Cristo. Y para nuestro desarrollo de esta última enseñanza, de esta serie, este último sermón de esta última serie, lo haremos bajo 3 encabezados. En primer lugar, veremos la motivación de Pablo en su vida de piedad. ¿Qué es lo que movía a Pablo en buscar esa piedad? Y en segundo lugar, veremos el objetivo de Cristo para nosotros. Y en tercer lugar y último lugar, veremos el deseo del premio de Dios. Así que veamos en primer lugar la motivación, lo que movía a Pablo a proseguir hacia la meta. La descripción, hermanos, que Pablo hace de su propia práctica de la piedad en Filipenses 3, 12 al 14, responde prácticamente a estas preguntas. Él estaba profundamente motivado, no hay ni una nota de desaliento ni de aburrimiento en sus palabras. Por el contrario, era tanto el ánimo en el Señor que Pablo tenía, que en lugar de recibir ánimo de los hermanos en sus encarcelamientos, él enviaba sus cartas animándoles a confiar en Cristo, a regocijarse en medio de las dificultades y a servir humildemente. También animaba a los hermanos a animarse unos a otros. De hecho, ese es el tenor que vemos en cada uno de los escritos que él hace. Pablo estaba corriendo una carrera disciplinada, pero la estaba corriendo con ganas. Es decir, hermanos, es que debemos poner empeño en las cosas de Dios, pero realmente debe haber un deseo por esas cosas que tratamos de alcanzar. Vuelvo a un principio que siempre hemos recalcado detrás de ese púlpito, es que si Dios va a bendecirnos con algo, Él va a implantar un deseo por ese algo que nos va a bendecir. Y en este caso, todos los creyentes deben tener un deseo por la piedad, y ese deseo por ser piadoso, por conformarnos a la imagen de Cristo, es lo que nos mueve a esforzarnos en serlo. Y eso es lo que movía a Pablo. Y eso es lo que lo animaba también para animar a otros.
Pero la pregunta era, ¿cuál era la fuente de motivación del apóstol, el objeto de su deseo? Y aquí por eso vamos a considerar esta carta de Filipenses 3, 12 al 14, donde precisamente es una carta gozosa, como muchos teólogos la han llamado. La carta de gozo, donde Pablo expresa el gozo de poder animar a estos hermanos, a pesar de que él estaba encarcelado en Roma. Y él dice lo siguiente, después de decir que todas las cosas las he estimado con basura, él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir o aferrarme, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, y noten el tenor o las palabras de Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo reconocía que él no había alcanzado la meta de la piedad, aún no había logrado la perfección, todavía no ha llegado a ver a Cristo cara a cara y no ha llegado a ser tal como es Cristo. Aún estaba corriendo la carrera. Sin embargo, notemos cuán intensamente corría. Él decía, prosigo, dice Pablo, extendiéndome a lo que está delante. Y la palabra que se traduce como prosigo es la misma traducida por sigue. Como en pasajes, por ejemplo, como en 1 Timoteo 6:11, proseguir es seguir o ir en pos de. Dice ahí en ese texto, en 1 Timoteo 6:11, dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, pero note lo que dice, huye de todas aquellas cosas que no son conforme a Cristo. Huye de todo aquello que no se parece a Él, que no es piadoso, y sigue la justicia, ve en pos de la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, ve tras esas cosas. Esa es la meta, de ser justos, de ser amorosos, de ser piadosos, de ser mansos. Y en 2 Timoteo 2:22 tiene unas palabras similares. Y también le dice, huye también de las pasiones juveniles. Pero inmediatamente después que dice, huye, el mismo tenor. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan a Dios. Y hermanos, ¿quiénes son los de corazón limpio? Son aquellos que han sido transformados por la gracia de Dios y cuyos ojos solamente tienen en sus ojos la vista en Dios nomás. Primera de Pedro 3:11 dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. De nuevo, ir tras la paz, ir tras la justicia, pero note otra vez el tenor, apártate del mal, sigue la justicia. Huye de estas cosas, huye de las pasiones, huye y sigue esto. Hay un tono de negativo y uno positivo. Y también es la misma palabra que significa perseguir, lo cual incluye la idea de ir implacablemente detrás del propósito de atormentar. Es una palabra de gran intensidad y también dice Pablo, extendiéndome. Ese verbo indica la actitud del corredor que tiene los ojos fijos en la meta, hermanos, en su cuerpo echado hacia adelante. No sé si ustedes han visto en esas carreras de atletismo, cuando ya van a llegar a la cinta de la meta, todos sus músculos y nervios proyectados hacia el objetivo. Su vista solamente está en la meta. Y cualquiera que haya visto la cara de angustia de los corredores que se estiran hacia la cinta de la meta puede reconocer enseguida que la intensidad que comunica el término de extendiéndome, como tratando de esforzarse por alcanzar la meta, pero que indica esfuerzo y empeño. Y a eso es lo que se está refiriendo en la vida de la piedad. Nos empeñamos tanto que nos extendemos y toda nuestra vida y nuestras fuerzas están dedicadas hacia ese objetivo. Pero esa intensidad era la experiencia de Pablo, no solamente en algunas ocasiones, era de todos los días. Y esta debe ser lo que nos mueve a nosotros todos los días, de querer ser piadosos. Y el apóstol nunca se tomó vacaciones, hermanos.
Nunca dejó de forzarse. De hecho, los cristianos no se dan vacaciones en cuanto a la vida espiritual. La suya fue una de disciplina permanente a lo largo de toda su vida. Y esto lo digo, hermano, de vacaciones, porque hay hermanos que se van de vacaciones porque en el trabajo le dieron vacaciones, pero se olvidan de que tienen que congregarse, que siguen orando, que tienen que buscar de Dios. Hermanos, el hecho de que hayan salido de vacaciones de labores de este mundo no significa que también entremos en vacaciones espirituales. Eso nos enseña, hermanos, que de este lado de la eternidad los creyentes somos soldados que estamos combatiendo en un terreno enemigo. No estamos de vacaciones en este mundo, hermanos. Esto es lo que debemos tener claro. Dios nos ha tomado en su iglesia militante. Somos parte del ejército de Jesucristo y no estamos de vacaciones, estamos en guerra. Las vacaciones vendrán cuando seamos llamados a la presencia de Dios, pero mientras estemos a este lado de la gloria, seguiremos en guerra. Y mientras permanezcamos a este lado de la gloria, no podremos dar tregua. Desde el mismo momento que el Señor Jesucristo nos llamó a sus filas, estaremos en guerra contra nuestros antiguos amos, el pecado, el diablo y el mundo. Y de hecho, hermanos, estamos en campo enemigo. No dejaremos de estar en guerra hasta que lleguemos a nuestra Canaán celestial. Y eso lo debemos tener claro, hermanos. Aquí abajo el cristiano nunca está tranquilo. Tenga prosperidad o tenga adversidad, en cualquier caso, ha de emplear mucho esfuerzo para evitar el orgullo y la complacencia en su situación, en una situación, y mantener la fe y la paciencia en la otra. El cristiano no está en un terreno privilegiado, hermanos. Y en esta guerra, la intensidad era la experiencia de Pablo todos los días, hermanos. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu intensidad en esta guerra? ¿Cómo pudo mantener Pablo tal intensidad? Fue quizás a causa de su personalidad intensa y por consiguiente se trata de algo limitado a él y a los de temperamento similar al suyo. ¿O había en el corazón de Pablo una motivación que debiera ser experiencia común de todo creyente? Creo que la respuesta está en la última. Esta intensidad en la lucha, en la búsqueda incesante de buscar esta meta, este objetivo de llegar, debe ser el deseo de todo cristiano. Porque precisamente, hermanos, precisamente Dios nos ha llamado para ser santos como Él es santo. Precisamente Él nos ha llamado a ser humildes también como Él es humilde. Por eso en los versículos 12 y 14 Pablo habla de dos factores de motivación. En el versículo 12 prosigue para asir aquello por lo cual fue asido por Cristo Jesús, y en el 14 prosigue para ganar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay dos cosas que quiere alcanzar. En primer lugar, prosigue por agarrarse para la cual fue agarrado por Cristo. Y en segundo, en el versículo 14, él trata de alcanzar para ganar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Así que el primero tiene que ver con el objetivo de Dios para él. Noten que aquí tiene que ver primeramente con el objetivo de Dios para él. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta que Dios tiene para nosotros los creyentes? El segundo, con el premio que Él le reserva. Hermanos, no solamente tenemos un objetivo que lograr, sino también tenemos un premio que alcanzar. Por eso consideraremos cada uno de estos dos por separado, que son nuestros próximos encabezados. Y vamos a ver cómo es que esta motivación, o cómo es que motivaban con tanta fuerza a Pablo estas cosas. Bueno, en primer lugar vamos a mirar el objetivo. En segundo lugar, más bien, de nuestro encabezado, vamos a mirar el objetivo de Cristo para nosotros. El objetivo de Cristo para nosotros. Pablo dice lo siguiente: sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Para familiarizarnos con el término asido, no ácido, sino asido con S, significa, hermanos, o sea, ustedes saben que siempre en la cocina
hay unos mangos que le llamamos asideras y es donde se agarra. Así que la palabra está indicando de aferrarnos o agarrarnos de algo. Es como si dijéramos, sino que prosigo por si logro agarrar aquello por lo cual también fui agarrado por Cristo. Así que él está hablando de algo en lo cual él quiere lograr aferrarse, a lo cual también fue aferrado por Cristo. Y Pablo prosiguió para hacerse de aquello por lo cual Cristo le había alcanzado. Sinceramente trató de lograr el objetivo de Cristo para él. Y la pregunta era, ¿cuál era ese objetivo? Tito 2:14 nos dice que Cristo, note esto, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para sí un pueblo celoso de buenas obras. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Hermanos, el objetivo de Cristo, Jesús al morir por nosotros, era redimirnos del pecado. No solo de nuestro justo castigo, sino también del poder dominante del pecado. ¿Recuerdan, hermanos, cuando hablamos de santificación inicial? Que Dios nos libertó del poder dominante del pecado y que ahora ya el pecado no nos puede gobernar a su antojo porque ya no es nuestro amo, ahora somos siervos de Cristo. El mismo pensamiento se expresa con el verbo purificar, que habla de la limpieza interior, de la suciedad y la contaminación del pecado, es decir, lo que llamamos santidad inicial. Efesios 5:25-27 expresa la misma idea. Y recuerden, hermanos, que estamos hablando de lo que fuimos agarrados y de que ahora debemos aferrarnos. Por un lado está lo que Dios hace en nosotros y segundo está lo que nosotros debemos hacer. Dios nos aferra y nosotros nos aferramos. Dios nos escogió a nosotros y nosotros le escogemos a Él. Más o menos es lo que está diciendo Pablo. Es decir, como por causa de lo que Dios ha hecho, nosotros hacemos lo que hacemos. Efesios 5:25 expresa la misma idea acerca de la entrega de Cristo por su iglesia. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero noten aquí, esto hablando con respecto a Cristo y su iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que este es el objetivo de Cristo para nosotros, que seamos santos. Por eso murió Cristo, para librarnos de la esclavitud dominante del pecado. Por eso alcanzó a Pablo en el camino a Damasco y nos alcanza también a nosotros individualmente para llevarnos a la fe en Él. ¿Se acuerdan lo que hablábamos esta mañana? Cada uno, Dios predestinó la elección, pero esa obra de Cristo se aplica en un momento en nuestra historia. Así como Pablo fue llamado en alguna circunstancia y situación y momento de su vida, nosotros también hemos sido llamados en un momento específico de nuestras vidas para que estas cosas fueran aplicadas a nosotros. Así que Cristo murió para salvarnos no solo de la culpa del pecado, sino también del poder dominante y de su contaminación. Murió no únicamente para hacernos felices, sino para darnos santidad, porque somos felices cuando somos santos. De hecho, cristianos no va tras la felicidad. Nuestro objetivo no es la felicidad en sí misma. Nuestro objetivo es ser santos, y cuando vamos tras la santidad es que vamos a encontrar la felicidad en la santidad. Hermanos, ¿sabe por qué Dios es el ser más feliz sobre todo el universo? Porque es el ser más santo. ¿Qué es lo que nos hace miserables a nosotros? El pecado. ¿Qué es lo que hace miserable este mundo? ¿Por qué tanta miseria, tanto sufrimiento, tanta depresión? ¿Por qué tanta angustia por causa del pecado? Y precisamente lo que vino a hacer Cristo a nosotros es libertarnos del dominio reinante del pecado para que nosotros fuésemos santos y por ende pudiéramos experimentar una vida satisfactoria en el gozo y los deleites del Señor, una vida bienaventurada, una vida dichosa. Pero hay más acerca del objetivo de Cristo para nosotros.
Tito 2:14 también habla de nosotros como un pueblo propio, celoso de buenas obras. Si notan otra vez el tenor, lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que nosotros debemos hacer por Él en respuesta a lo que Él ha hecho. Fuimos aferrados y asidos por Él, pero ahora nos aferramos a lo que fuimos aferrados. Cristo nos llamó a ser santo, ahora vamos a mostrar la santidad por la cual nos aferró. La frase, un pueblo propio, celoso de buenas obras, se refiere al señorío de Cristo en nuestras vidas. Como enseña Pablo en 1 Corintios 6, 19 y 20, hermanos, ya nuestro amo no es el pecado para vivir vidas miserables, ya nuestro amo se llama Jesucristo. Y él por eso dice Pablo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Son de Dios. Somos propiedad. Hemos cambiado de amo, hemos cambiado de dueño, hemos cambiado de Señor. Y ahora nos aferramos a Él. Y la frase celoso de buenas obras tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo, precisamente, hermanos, las características del carácter piadoso en nuestras vidas. Es decir, hermanos, cuando nosotros manifestamos los frutos del Espíritu Santo, estamos diciendo, nos estamos conformando más a Cristo, que es la meta que tratamos de alcanzar. Es el objetivo por el cual Cristo Jesús alcanzó a Pablo y por el cual nos ha alcanzado también a nosotros. Él desea santificarnos, purificarnos de la suciedad del pecado de nuestras vidas. Él quiere ser Señor de nuestras vidas y que manifestemos las características del carácter piadoso. Por eso me gustan las palabras que el Señor dijo en Lucas. No recuerdo bien la cita, pero Él sí dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? O sea que lo que implica es que si Cristo es nuestro Señor, ¿cómo evidenciamos que Cristo es nuestro Señor? Que evidenciamos que vivimos tal como Él manda que vivamos, como Él nos dice. También era ese el objetivo de Pablo, la meta hacia la cual proseguía, la meta de sus arduos esfuerzos. Y yo creo que, hermanos, hubiera sido impensable para Pablo buscar cualquier otra meta en la vida que aquella para la cual había sido asido o había sido tomado por Cristo Jesús. Hemos sido aferrados por Cristo para ir tras algo. Y si no vamos tras ese algo es porque nos hemos sido aferrados a Cristo. Y noten que la motivación de Pablo estaba centrada en ¿quién? En Dios. Era agudo el reconocimiento del objetivo de Cristo para él, lo que le hacía proseguir con tal intensidad. Señor, es como diciendo Pablo, tú me has dado santidad, ahora yo busco la santidad. Qué distintos somos de Pablo, ¿no? Muchas veces nos motivan otros deseos aparte de los objetivos de Cristo para nosotros. Hermanos, ¿qué cosas? Muchas veces, ¿por qué queremos? Y tratamos de buscar esto con motivos inapropiados. Como hemos dicho antes, podemos vernos motivados muchas veces por un deseo de victoria en nuestra vida espiritual, o un deseo de sentirnos bien con respecto a nosotros mismos, o un deseo de conformarnos al estilo de vida de esta congregación. Quizás nos motive el orgullo o el deseo de tener una buena reputación dentro de la comunidad, especialmente en nuestra iglesia o grupo cristiano, pero saben, hermanos, que estas motivaciones no son correctas. Pero ninguna de estas motivaciones soportará el proseguir diario como el que caracterizaba la vida de Pablo y debiera caracterizar la nuestra. Hermanos, algunas motivaciones como el deseo de conformarnos o el de tener una buena reputación, ¿sabe qué? Se centran en objetivos demasiado cortos comparados con aquella meta de Pablo de perfección piadosa. Estos objetivos pueden lograrse fácilmente. No tenemos que afrontar, hermanos, nuestra corrupción interior, no tenemos que mortificar. Otras metas como el deseo de victoria, de sentirnos bien,
son básicamente egoístas. ¿Sabe por qué? Porque el centro no es Dios. ¿El centro quién es? Nosotros. Y hermanos, ¿qué es una vida piadosa? Lo hemos dicho una y otra vez detrás de este púlpito. Una vida piadosa es una vida que agrada a Dios, es una vida centrada en Dios, donde la vida es cristocéntrica, donde Dios es el centro. Y todo lo que hacemos, lo hacemos por Él y para Él, no para nosotros. Así que en lugar de estimularnos a seguir estas cosas, nos desalientan, creando dentro de nosotros una lucha entre dos deseos egoístas. El deseo de sentirnos bien con respecto a nosotros mismos y el deseo de gratificarnos. Yo creo que el deseo, hermanos, popular actual es de sentirse bien con respecto a uno mismo. Y es distinto, hermanos, a la verdadera dignidad piadosa. Si usted, por ejemplo, muchas veces pensamos que el sentirnos bien es correcto. No, está mal, estás pensando en ti. Es tu ego. Y el primero se centra en el ego, pero la piedad se centra en Dios. El primero depende de nuestros propios esfuerzos o de las afirmaciones de otras personas. El segundo depende de la gracia de Dios. La dignidad, hermanos, piadosa es posible cuando nos damos cuenta de que hemos sido creados a la imagen de Dios y de que Dios nos acepta solo por los méritos de Jesucristo, de que ninguna cosa que hagamos hará que Dios nos ame más o nos ame menos. Y de que Él tiene un plan para nuestras vidas y nos ayuda con su espíritu para cumplir tal dicho. Él es quien nos ayuda, hermanos. Si Él ha elaborado un plan, Él nos dará y nos proveerá todos los medios para alcanzarlo. Pero, hermanos, hagas lo que hagas y dejes de hacer, no por eso Dios te va a armar menos, ni te va a armar más por lo que haces. Así que la persona con dignidad piadosa libremente reconoce que no hay nada bueno en su naturaleza pecadora. Hermano, por eso vamos tras esto. ¿Sabe qué es lo que nos lleva atrás esa meta? No hay nada bueno en nosotros, hermano. Pablo entendía eso. ¿Se acuerdan que yo les decía, hermanos, que un cristiano, cuando madura en la fe, cuando espiritualmente crece, él no ve menos maldad en él. Él ve más maldad en él. Y esto lo abruma en cierta manera y por eso sigue la meta, como dice Pablo. Pero también sabe que ni siquiera su pecado o fracaso puede separarle del amor de Dios. Ha decidido que ya Dios lo acepta sobre la base de la gracia y se aceptará a sí mismo también sobre la misma base, la gracia de Dios. Por eso mira más allá de sí mismo, mira a Cristo para encontrar su dignidad, prosigue hacia la meta, no para ganar la aceptación, sino porque ya ha sido aceptado. Hermanos, nosotros no tratamos de ganar la aceptación de Cristo ni ganarnos algo. ¿Sabe por qué proseguimos a la meta? Porque ya hemos recibido eso por gracia. Así que la primera fuerza motivadora de Pablo era pues el deseo de hacer aquello para lo cual había sido asido por Jesucristo. Deseaba la perfección en el carácter piadoso, aunque sabía que nunca la lograría en esta vida, pero tenía claro que con este propósito Jesús había muerto por él y deseaba que dicho propósito se cumpliese para que Jesucristo estuviera satisfecho. Y este mismo deseo, hermanos, sincero, debe motivarnos a nosotros cada día. Cada día debe movernos, controlarnos este anhelo por ser iguales a nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar y último, el deseo del premio de Dios. Pablo no solo perseguía hacia el objetivo que Cristo tenía para él, también perseguía hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Noten que él no va tras la meta solamente, sino va tras el premio al llegar a la meta. La pregunta es, ¿cuál era ese premio que motivó a Pablo hasta el punto de buscarlo con tanta intensidad? Bueno, J.J. Müller responde a la siguiente en su comentario a la carta a Filipenses. Él dice, el premio de este llamamiento hacia la cual prosigue con todas sus fuerzas es la gloria celestial y eterna. Este era el premio, la gloria celestial y eterna. Pablo sabía, hermanos, que su ciudadanía estaba en el cielo y nosotros debemos pensar de esta misma forma. Estamos de paso y proseguía para seguir el premio celestial. Hermanos, nuestro premio no lo buscamos en este mundo, lo buscamos
en la Canaán celestial. Él no tenía la mente puesta en las cosas terrenales, sino en la gloria que habría de ser suya cuando Cristo transformara su cuerpo terrenal para que fuese semejante al suyo propio glorioso. Sin embargo, hermanos, si el premio es la gloria de la vida eterna, ¿no estaba Pablo seguro ya de poseerlo? ¿Buscaría algún hombre con una intensidad semejante para ganar algo que ya había sido dado por gracia? Usted dice, bueno, nosotros ya, luego por fe ya no recibimos vida eterna. Es verdad. Pero la Biblia dice claramente que la gloria de la vida eterna se nos da solamente por la obra redentora de Cristo en la cruz. Es un don de Dios, como dice Romanos 6:23. Es una gracia mediante la fe, no por obras, como dice Efesios 2:8-9. Pero también es cierto que este don no puede darse por sentado. Nosotros hemos recibido, pero no lo podemos dar por sentado. Es decir, la verdadera gracia siempre produce vigilancia en lugar de complacencia. ¿Tengo la vida eterna? Bueno, estoy seguro de eso. Pero un momento, debería estar vigilando si realmente yo soy poseedor de esa vida eterna. Mire, muchos pretenden haberla alcanzado y algunos terminarán defraudados o dándose la tremenda o triste sorpresa de que nunca fueron lo que decían ser. Pero la verdadera gracia siempre produce vigilancia en lugar de complacencia, hermanos. Genera invariablemente perseverancia y no pereza. La fe salvadora siempre se manifiesta en la búsqueda de la meta celestial. Y hermanos, ¿sabe por qué la insistencia de nosotros exponernos una y otra vez a la predicación de la palabra de Dios? ¿Sabe qué? Deseamos que Dios hurgue en nuestro corazón. Queremos que Dios despierte nuestras conciencias, eduque nuestras conciencias, para que nos demos cuenta si realmente nos examinemos si estamos en la fe. Para que no nos demos cuenta cuando sea demasiado tarde. Para que nunca alguno pretenda ya haberla alcanzado cuando realmente no ha alcanzado la vida eterna. Por eso está la insistencia, hermanos. Estamos aquí no para ganarnos el favor de Dios, sino porque necesitamos que seamos evaluados a la luz de esta luz. Por eso dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron las malas tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y nosotros nos exponemos a la luz para que Dios haga ver nuestras obras malas y no confiar en que estamos caminando por la senda angosta cuando quizás estamos caminando por la senda ancha que conduce a la perdición y destrucción. Así, hermanos, que esto es una búsqueda, pero no es para estar quieticos, como diciendo, bueno, yo ya soy salvo, ya si no voy a la iglesia, igual ya soy salvo. No, eso es una vida. Acuérdense, hermanos, que estamos en una batalla y debemos estar vigilantes si realmente somos lo que decimos ser. El mismo Salvador que dijo en el Evangelio de Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, también expresó en el Evangelio de Lucas 13:24, esforzaos por entrar a la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. O podríamos decirlo así, muchos pensaron que habían entrado, pero nunca entraron, aunque estaban delante de la puerta. Ellos asimilaban o asumían que habían pasado por esa puerta. Pensaban que habían entrado al reino de los cielos, pero siempre estuvieron fuera del reino de los cielos. ¿Cuántas sorpresas, hermanos, tendrá el día del juicio, hermanos, cuando vean hombres que toda la vida pensaron ser, porque simplemente no quisieron exponerse una vez y otra vez a la palabra? Y el mismo apóstol Pedro que afirmó en 1 de Pedro 1:3-4, según dice él, según su gran misericordia nos hizo renacer para una herencia incorruptible. Es como si dijera, ustedes ya tienen vida eterna. Nos hizo, según su gran misericordia, nos hizo renacer, nos dio nueva vida. Pero ese mismo Pedro dice en 2 de Pedro 1:10, noten lo que dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Es decir, piensen o evalúense si realmente ustedes son llamados a salvación o ustedes piensan que son llamados. Más vale que vigilen lo que ustedes dicen ser. Si usted dice ser cristiano, más vale que se evalúe si realmente es cristiano, si es un hijo de Dios, porque muchos están pensando ser lo que nunca han sido.
Hermanos, nos dormimos tanto. ¿Cuánto pasa la semana y ni siquiera oramos ni leemos la Biblia? Y nosotros pensamos que la vida está bien. Igualmente, yo tengo vida eterna. Solamente es creer, ya tengo la vida eterna, tengo la vida eterna. Pero hermanos, ¿qué de tus frutos? ¿Qué de tu esfuerzo? ¿Qué de tu empeño en exponerse a esos medios de gracia personales y públicos? ¿Por qué? Porque eso está manifestando. Si esta vida es ociosa, tu espiritual, en tu casa y aún en congregarse, tu vida no es una vida constante y que se empeñe en buscar estas cosas. Lo siento, amigo, pero tú no eres creyente. Y el propio Pablo, quien expresó en Romanos 8:39 que nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, también dijo en 1 Corintios 9:27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice, no venga a ser que yo, después de ser predicador de la salvación, yo termine en la condenación. El mismo Pablo dijo esto. Él decía, nada nos podrá del amor de Cristo. Sí, si lo somos, nada nos podrá separar del amor de Cristo, pero quizás, hermanos, muchos sí se terminarán fuera porque nunca fueron el objeto del amor de Cristo. Y comentando el fuerte lenguaje de Pablo a los Corintios, Charles Hodge dice lo siguiente, dice, ¿qué argumento y qué reprensión supone esto? Los corintios desprevenidos y distraídos pensaban que podían gratificarse hasta el borde mismo del pecado, mientras que este dedicado apóstol se consideraba en medio de una lucha vital por su salvación. Este mismo apóstol, sin embargo, que actuaba según el principio de que los justos apenas son salvos y que el reino de los cielos sufre violencia, en otras ocasiones prorrumpe en gozo por la seguridad de salvación. Y sigue diciendo Hodge, una actitud mental para lo primero es la condición necesaria para lo segundo. Es decir, si usted realmente es salvo y no se esfuerza por la salvación, entonces no es salvo, porque lo que lleva a esforzarse por la salvación es la salvación. Pero si no hay esfuerzo por hacer aquello a lo cual Dios ha puesto en nosotros, entonces estamos manifestando de que no somos lo que decimos ser. Hermanos, cuánta liviandad hay en el pueblo del Señor hoy. Cuánta dejadez que hoy acudir a los cultos es como si fuera alguna carga, cuando es allí donde realmente nos exponemos, no solamente nos autoevaluamos a la luz de la palabra, sino que no nos quitamos esa venda de engaño en la cual el corazón engañoso nos ha puesto. Esa es la gran paradoja del Nuevo Testamento, la aparente contradicción entre la soberana gracia de Dios y la responsabilidad humana, pero allí está y corremos el peligro si queremos evitarla. Por un lado, hermanos, Dios es soberano. Dios puede hacer de nosotros, darnos vida eterna, pero también la Biblia nos dice, más vale que se examinen. Más valen que evalúen si ustedes dicen ser lo que son. No sean que terminen pensando y terminando en un infierno cuando creían que iban para el cielo. Sin embargo, hermanos, Pablo no se preocupaba por problemas teológicos en cuanto a este punto. Simplemente abría su alma a fuentes profundas, hermanos, de la motivación personal, el secreto de su incesante impulso que lo llevaba hacia la meta. Yo creo que, hermanos, si nosotros venimos con ese pensamiento, con esas motivaciones, nadie dejaría de venir y de asistir a los cultos y a exponerse a los medios de gracia personal y a dejar de orar en su casa, en el lugar secreto. Hermanos, es muy triste, hermanos. Yo pienso, hermanos, ¿cuántos de los que están con nosotros en ese momento terminarán fuera del cielo eterno y de las glorias celestiales? Yo sé que muchos de ellos pensaban que ellos iban igual que con todos, iban a terminar allá y terminaron en otro lugar. Yo creo que ese día aquellos me dirán, Señor, Señor, pero terminaron fuera y escuchando esa voz dulce, pero a la vez fuerte y cruel, diciéndoles, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocieron. Una vez y otra vez la Biblia expone la gloria del cielo como motivación
Pero ¿sabe para qué? Para la perseverancia cristiana, hermano. No bajemos los brazos, cuidado. Cuidado, que esa pereza espiritual que estás viviendo es una manifestación peligrosa. Cuidado. Romanos 5, 1 al 5 se nos dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de gloria, de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Pero noten que somos probados. Hermanos, ¿qué es lo que se prueba en nosotros? Nuestra fe si es genuina. La palabra prueba viene de la palabra dokimazo, que significa probar los metales si son realmente genuinos. Y nuestra fe es probada, hermanos. Las pruebas vienen para examinar si la fe nuestra es genuina. Y dice, y la prueba dice, la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Porque si la fe es genuina, entonces hay esperanza para nosotros. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces la esperanza es porque sabemos ahora que ese amor de Dios ha derramado en nosotros, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero debemos saber, hermanos, tenemos el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo, Pablo habla de los frutos del Espíritu de Dios. Están manifestando esto. Segunda de Corintios 5, 1 al 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Noten que él habla de gemir internamente, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en ese tabernáculo gemimos con angustia. Note el tono, no es un esfuerzo en angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y en primera de Pedro 4, 12 al 13, amados, no os sorprendáis por el fuego de la prueba, que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por medio o por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pero examínense antes de que llegue ese día. Esto va a venir, pero dense cuenta de lo que ha ocurrido antes en sus vidas. Uno de los viejos maestros de la época puritana, Thomas Manton, dijo de esta motivación. La pregunta, comienza con una pregunta: ¿por qué razón el esfuerzo de Pablo no se contentaba con un poco de la gracia, sino que se esforzaba más y más en ella? Había sido llamado a disfrutar de un premio supremo, una recompensa gloriosa, y aquí se nos presenta una gloria excelente. Esta carrera no es por pequeñeces. Los cristianos son tan fríos y descuidados en la vida espiritual porque no piensan más de continuo en el cielo, porque el cielo no es para ellos. Eso es tremendo, hermanos. Quien no piense mucho en el cielo es porque el cielo no es para ellos. Hermanos, así que si tu ocupación en tu vida no son las cosas piadosas que están allá arriba y las cosas de formar tu carácter como el de Cristo, es porque el cielo no es para ti. Suena cruel esto, ¿cierto, hermanos? Suena demasiado duro para decirlo, pero es la realidad. Pero es mejor decirlo ahora, hermanos, antes que venga el día triste y angustioso en el cual tendrás que presentarte ante el tribunal augusto del Señor. Está establecido para el hombre que muera una sola vez, luego el juicio. Vas a morir. Pero antes de que llegue la muerte, ¿estás preparado para partir de eso? ¿Estás aferrándote a esa meta por el cual fuiste aferrado por Cristo? O aparentemente parece que Cristo te hubiera aferrado, pero no ha sido por Él. Quiero concluir, hermanos. ¿Cómo respondemos, hermanos, a las fuerzas motivadoras del apóstol Pablo? Nos impulsa tanto el amor de Cristo que también proseguimos para alcanzar la meta de la perfección piadosa, la cual fuimos asidos por Jesús. Hermanos, estamos tras eso. ¿Cuántas horas
¿Cuánto te preocupan no asistir a los cultos de oración? ¿Cuánto te preocupa, hermanos, no cerrar la puerta de tu cuarto y orar? Hermano, ¿no te preocupa demasiado cuando ha pasado el día y no has leído la Biblia, no has meditado en ella? Una pregunta, ¿nos llama tanto la gloria del cielo y la promesa de ese premio que nos extendamos a lo que está por delante, hermano? ¿Nos preocupa tanto ese premio? Porque Dios pone el deseo, Él pone el querer como el hacer. Y hermano, si Él ha puesto el querer como el hacer, es porque el deseo por esas cosas que nos va a dar, es porque nos la va a dar. Pero si no hay deseos por ti, por el cielo, es porque el cielo no es tuyo. Ya hemos considerado entonces muchas de las características, hermanos, de la persona piadosa, pero aquí tenemos dos rasgos generales que identifican claramente. Su atención se centra en el objetivo de Cristo para ella y su ojo está puesto en el cielo. Su devoción está enfocada en Dios y busca ser como Dios en su carácter. Y en Filipenses 3, 12 al 14, Pablo se describe a sí mismo como participando aún de la carrera. No ha sido eliminado todavía. Y en 2 Timoteo 4, 7 habla como quien ya ha terminado la carrera. Dice él en el versículo que empezamos, he peleado la buena batalla, porque toda la vida es una guerra. Y obviamente él está diciendo esto pocas horas antes de morir. ¿Ustedes sabían que cuando él escribió esto estaba ya sentenciado a la muerte? Iba a ser decapitado. Y él escribe estas letras, ya sé que voy a morir quizá a las 3 de la tarde, no sabemos a qué hora detenían la sentencia, pero Pablo iba a morir, ya estaba sentenciado por el Imperio Romano. Y él escribe antes de ser decapitado, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe, hermanos. La pregunta que puedo hacer, hermanos, se puede decir de ti cuando llegue ese momento de muerte, puedes decir lo mismo que Pablo. Has peleado la buena batalla, hermano, has dado todo lo tuyo, has peleado a sangre por eso, hermanos, has hecho de los medios de gracia las armas espirituales para pelear contra el pecado, contra el mundo y Satanás. Has guardado la fe. Amado hermano y amigo, cuando usted y yo hayamos llegado al final del camino de la vida, podremos también decir esas palabras. Solo si hemos obedecido, hermanos, la orden que Pablo nos da a Timoteo y a nosotros mismos en 1 Timoteo 4, 7 al 8 dice, ejercítate en la piedad. Y si hemos tenido presente la promesa que lo acompaña, dice, la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Estamos tras estas cosas? ¿Estamos persiguiendo estas cosas? ¿Vamos en busca de la piedad, hermanos? Quiera Dios, hermanos, que toda esta serie que hemos dado a lo largo de cada domingo, hermanos, haya sido un incentivo en tu corazón, que Dios haya usado esta enseñanza, esta serie, para movernos a vivir de una manera centrada y que sea agradable a Dios para su gloria.